Hola animalitos de la creación, me da mucho gusto de estar con ustedes. Fíjense que esta semana estamos celebrando a dos santos bien importantes, San Patricio y San José. Y nada más esperando que no fue un temblor, fue un movimiento de cámara, ¿ok? De alguien que está pisando la base. Bueno, ok. Sí, ya, como dice mi hermano Jairo, ya hasta me mareé. Bueno. Ok. Bueno, y con ustedes les decía que estamos celebrando a San Patricio y al Señor San José y les presumo mi bella sonrisa. Si antes tenía que hablar así y reírme así. ¿Por qué? Porque se me veía un colmillo que me salía de por acá. No, pero ahora fui con un hombre que me deja con la boca abierta. Me hace sufrir y me pide dinero. No, con el dentista que después de 2 horas de tortura me puso esta dentadura que ahora ya puedo sonreír así, miren. ¿Ok? Y los dientes son míos porque yo los pagué. Pero les recomiendo, es el Dr. Comfort, aquí en Mammoth Lakes, así que aunque estén en México, cuando vengan acá les va a salir muy caro, mejor vayan allá a México. Pero los que viven aquí en Estados Unidos, se lo recomiendo. ¿Ok? Bueno, después de haberles dado la mejor de mis sonrisas, vamos a comenzar con una oración, ya que estamos celebrando al Señor San José. Fíjense que les puse en el boletín una oración a Señor San José. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El papel de los santos es interceder ante Dios por nosotros. Y qué mejor intercesión que el Señor San José, que Dios mismo le encargó ser Padre de Jesucristo, Hijo único de Dios, y le encargó el cuidado de María Santísima, nuestra Madre. Así que estamos celebrando con gran alegría al Señor San José. Vamos a hablar de varios temas hoy. Fíjense que anoche se cumplieron 29 años de una situación trágica. Tenía un profesor en la preparatoria muy bueno que me dio las bases para aprender actuación, para aprender pintura, para tener apreciación a la música clásica, y fue un excelente maestro. Conmigo fue muy amable en todo momento. Los años pasaron, yo me ordené sacerdote y continuamos con esa amistad. Iba a cenar con él, a comer con él algunas veces, y estuve trabajando en la XCW, la estación más grande de América Latina de radio. Ahí hice mis pininos de locución y en alguna ocasión compartimos el mismo programa, Buenas noches, buenos días, con Raciel López Varela. Él tenía su sección, yo tenía mi sección de charlas para desvelados. Él tenía como esposa una que fue estudiante desde la preparatoria, en los tiempos que yo ya estaba saliendo, ella entraba, y con ella tuvo un hijo, y resulta que un día otro compañero de la preparatoria que se ordenó me llamó por teléfono. Yo ya estaba en San Patricio, en México, y me llama y me dice: oye, ¿supiste de nuestro profesor fulano de tal? Le digo: no, ¿qué pasó? Que después de haberle dado 5 balazos a su mujer, él se pegó un tiro en la cabeza. ¿Cómo es posible? ¿A qué grado de desesperación lo ha de haber hecho llegar esta mujer que tuvo que actuar con esa desesperación? Porque mi profesor no era así. Él llegó a ser bastante famoso. Él tenía un programa de radio que era muy popular, aconsejaba a muchos,
tenía muy buenos consejos, era todo un caballero. No podía entender cómo fue esto. En fin, procedí junto con mi compañero sacerdote, fuimos al funeral, lamentamos mucho su muerte, dijimos, bueno, no podemos juzgar, realmente puede ser un momento de locura, etc. Pero también me preocupé por su esposa, por esa compañera que había sido baleada, tuvo 5 balazos. Estaba en el hospital, cuando hubo oportunidad hablé con ella. Finalmente fue un Viernes Santo cuando ella fue a hablar conmigo. Estuve platicando con ella en el Denis y después cerraron el Denis. Estuvimos caminando en el estacionamiento hasta la 1 o 2 de la mañana. Pero me pintó el retrato de un hombre que yo no conocía, un hombre violento que la golpeaba aún estando embarazada, la arrastraba del cabello por la calle y la agarraba a patadas. Dije, perdona, ¿me estás hablando de ese querido profesor? Sí, y era realmente un monstruo. Y ella vivía amenazada todo el tiempo por los golpes y por la violencia. Bendito sea Dios, ella sobrevivió. Su hijo tenía 7 años en ese entonces y también quedó traumado. Fui a hablar con él, fuimos a platicar, lo llevé a un centro comercial y estaba muy huraño, era muy mentiroso, inventaba un mundo de fantasía para poder justificarse o para poder estabilizar un mundo que se le había destrozado. Finalmente, después de una broma de echarle agua de una fuente en la cara, le dije, nunca en tu vida hagas esto. Él me la contestó también y ahí se rompió el hielo y al final de ese día me pidió que fuera su papá. Le dije, pero no me puedo casar con tu mamá. Dice, no, pero quiero que sea mi papá. Bueno, pero con tu y nachas. ¿Por qué? Para sonarte cuando te portes mal, canijo. Y así lo aceptó y hoy en día lo considero mi hijo y él me considera su padre. Y bendito sea Dios, se ha hecho un hombre formal, un verdadero caballero, un hombre muy atento y muy sabio, además. ¿A qué viene todo esto? A que es algo que es inadmisible. Hay muchas mujeres víctimas de la violencia. De hecho, en la República Mexicana, cada día 200 mujeres son violadas y 10 mujeres son asesinadas cada día. A nivel mundial no se diga, también las cifras son alarmantes. Pero no se debe de dar en ningún momento la violencia y menos hacia la mujer, a la que ni con el pétalo de una rosa hay que tocarla. Pero no es solamente la violencia de parte del hombre hacia la mujer. Hay mujeres muy violentas. A mí me ha tocado experiencias de un hombre en Villacuapa, recién yo estaba como diácono, todavía no era ordenado, pero vio a un hombre llorando en la calle, le pregunté qué le pasaba, y me dijo que su mujer lo había corrido de la casa después de aventarle puñales y amenazarle con un puñal de herirlo. De hecho, estaba herido. Hay mujeres muy violentas, que no es solamente la violencia física, sino la violencia verbal, la que humilla realmente. Las mujeres que provocan al hombre aprovechándose a que son protegidas por la ley, pero lo humillan feamente, lo hieren en su virilidad, lo hieren en su orgullo, lo hieren en su amor propio y lo hacen trizas. Y hay hombres que son normalmente más violentos y que, si no es la violencia física, también es la violencia verbal, la amenaza, es otra de las formas. Ándale, te voy a poner en ridículo, en evidencia ante todos tus amigos. La mujer de un actor ya fallecido, muy amigo mío, también lo ponía en evidencia saliendo en público y amenazándolo y demás. La violencia es mucha. ¿Y a qué se debe esa violencia? A una falta de amor
a sí mismo y amor al prójimo y respeto, y no se diga ese amor a Dios, porque cuando se ama de verdad no se hace daño, porque cuando se ama no se posee, se entrega. No es un poseer, es un donarse, pero ese amor empieza por el amor a uno mismo, la autoestima. Recordemos esa ley hermosa de Dios, y no tienen que aprenderse los 10 mandamientos. Con solo que se aprendan esta ley, con eso ya cumplieron con todo. Ama a Dios sobre todas las cosas. No quiere decir que te subas encima de todas tus cosas hasta arriba y te pongas a rezar, no. Ama a Dios por encima de todo, por encima de tu trabajo, por encima de tu familia, por encima de todo. Sí, más que nada, Dios es sobre todas las cosas. No puedes darte el lujo de decir, es que no voy a misa porque tengo que trabajar. Entonces amas más al dinero que a Dios. Puedes, y tú lo sabes, hacer la forma de pedir un tiempo para que se te dé para ir a misa a la hora del almuerzo, o negociar que te permitan entrar más tarde o salir más temprano. Tenemos aquí misa a las 9 de la mañana y misa a las 6 de la tarde, más aparte las misas en las misiones. Busca la forma de no faltar a misa. Dale la prioridad a Dios más que nada y sobre todas las cosas. Bueno, y el siguiente mandamiento, ama a tu prójimo, de la misma manera como te amas a ti mismo. Pero no puedes amar a tu prójimo, ni puedes decir que amas a Dios si no tienes un sentido de autoestima y de amor propio. San Pablo dice, ¿cómo puedes decir, aquel que dice que ama a Dios y desprecia a quien tiene cerca, es un mentiroso? ¿Cómo puede decir que ama a Dios a quien no ve si desprecia a quien tiene cerca? Por lo tanto, el amor a Dios empieza con el amor al prójimo. Pero no puedes amar a tu prójimo si no tienes un sentido de amor a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Que tú te mereces lo mejor. No empieces a despreciarte ni digas, ay, es que yo no merezco, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no soy capaz, es que yo no puedo. Oye, estás insultando a Dios, porque Dios no hace basura. Dios te hizo a imagen y semejanza suya. Por lo tanto, vales por ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios no hace basura, Dios te hizo como una obra única, preciosa. Fíjate que estamos utilizando solamente el 10% de nuestro cerebro, y hay gente que usa lo menos posible. Por eso el cerebro es tan valioso, porque muchos ni siquiera lo han usado y llegan a ser presidentes elegidos por idiotas. Como decía Mahatma Gandhi, si hay un presidente idiota, es porque los que lo eligieron están muy bien representados. Entonces, no eres un idiota, no eres un estúpido, tienes un cerebro, que el cerebro, al igual que cualquier músculo, si no haces ejercicio, a tu espíritu le salen lonjas. Así que tienes que, órgano que se utiliza, se desarrolla, órgano que no se utiliza, se atrofia. A mí me maravilla las personas que tienen una habilidad para tocar la guitarra o un instrumento y demás. Yo quise aprender a tocar la guitarra, y el hecho de colocar los dedos en las cuerdas y saber mover y todo, se me dificulta. Tomé clases de piano, di un concierto una vez, ya se me olvidó lo que toqué, ya no sé tocar el piano, pero no tenía la facilidad en los dedos para poder tocar las teclas y para memorizar. Tuve que aprender mecanografía y eso sí, aprendí. Eso me sirve en la computadora para estar escribiendo sin necesidad de ver el teclado y estar leyendo al tiempo de que estoy escribiendo. Pero desarrollamos diferentes talentos. Yo desde niño, mi mamá me decía, Jorgito está lento. Bueno, pero el talento es la cualidad y la facilidad que tienes para tocar un instrumento o para cantar o para bailar. Yo tengo 2 pies izquierdos, sé que no sé bailar.
pero es la facilidad que tú tienes. Pero empieza por reconocer lo valioso que tú eres. Dios no hace basura. Dios te hizo como una obra preciosa, divina, a imagen y semejanza suya. Por lo tanto, que nadie te tontee, que nadie te estupidice, que nadie te haga sentirte menos, ni siquiera tus papás, ¿ok? Porque eres a imagen y semejanza de Dios. Saca lo mejor de ti mismo. Ah, pero así como tú exiges que se te respete, y más vale que lo hagas, porque si no eres capaz de exigir respeto a tu persona y que no atenten contra tu dignidad, y que si alguien te falta, di, óyeme, yo no merezco que me trates así, trátame con respeto. Habla y exprésalo y di de una manera firme, no admito eso, ¿ok? Y fíjate que la otra persona, al ver que lo dices con tanta seriedad, sin necesidad de otro uso de violencia, esa persona te la va a creer y va a decir, perdón, ni hablar, mujer, traes puñal. No, te va a aceptar realmente de que se está pasando de la raya. No se debe de admitir la violencia física de ninguna manera, ni una oportunidad. Llega a pasar y se dan casos de que después de una tranquiza la mujer va a dar al hospital y le dicen, levante cargos, se pida una orden de restricción. Sí, pero al rato dice, ay no, es que me vino a pedir perdón, hasta tuve que decir, ay mi vida, ¿no te rompiste la mano al golpear y romperme el pómulo o la nariz? Así son, ¿eh? Y siguen viviendo esa situación de violencia. No es admitible eso. Hazlo por tu propio bien, por tu seguridad y por la seguridad de tus hijos. Porque ahorita acabaste en el hospital, mañana vas a acabar en la tumba o en la cárcel. Así que no se admite eso. Desde el primer momento en que haya manifestación de violencia, di, única vez que pasa y no más. No admito eso. Y si vuelve a ocurrir, sepárate, aléjate, vete, pone orden de restricción, marca al 911 y métele a la cárcel. ¿Por qué? Porque si no lo haces, las cosas van a ir peor cada vez más. Un malentonado, un violento, tiene miedo al escándalo. Delante de la gente es muy amable, muy atento, muy caballeroso, pero en la privacidad abusan y hacen sentir que el culpable es el que le provocó, o la víctima. Dicen, es que tú sacas lo peor de mí. Yo no soy así, pero tú me provocas de tal manera que me sacas de mis casillas. Ten en cuenta, yo te amo tanto que sería incapaz de tocarte, pero tú me haces llegar a sacar lo peor de mí mismo. ¿No crees que yo me siento tan mal de haberte hecho esto? Es lo que llega a pasar, llega a suceder normalmente. Y la mujer no se diga. La mujer es violenta y provoca la violencia. Ándale, ándale, atrévete, pégame, órale. Y llega a ofender de tal manera que está provocando la violencia, incluso física. La mujer que empuja, golpea, sabiendo de que el hombre no puede defenderse porque le llama al 911 y el amolado es el hombre. No. Cuando hay una verdadera justicia se demuestra el hecho. Hubo un caso en que una mujer mal aconsejada, que le dijeron que podía obtener visa U por violencia doméstica, provocó a su esposo, lo agarró a cinturonazos. Él lo único que hizo fue defenderse, llamó a la policía ella, llegó la policía, vieron los casos y vieron la espalda golpeada con cinturonazos del marido, y a la que se llevaron fue a esta mujer la que reportó. Ahí tuve que ir antes de la medianoche a sacarla de la cárcel para que no llegara la migración y se la llevara. Afortunadamente ellos fueron a un encuentro matrimonial, estuvieron trabajando su caso y superaron, y ahora se llevan muy bien, bendito sea Dios. Pero son casos que se dan de violencia, no se admite la violencia. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no eres capaz de amarte a ti mismo, no vas a amar a tu prójimo. Jesús nos da una regla de oro. Trata a los demás
como quieres que los demás te traten a ti. Nunca, nunca le hagas a nadie lo que no quieres que otros te hagan a ti. Así que, está atento, no provoque la violencia, ni seas capaz de aceptar violencia, ni física, ni psicológica, ni verbal. Tú vales mucho porque Dios no hace basura y por lo tanto, respétate, date a respetar y respeta a los demás. ¿Entendido, chamacos? Bueno, vamos a pasar a otros temas. El domingo, es día 17 de marzo, se celebra a San Patricio y la forma como se festeja popularmente no tiene que ver nada con el santo. Se acostumbra a vestirse de verde, se acostumbra los duendes, los leprechauns, típicos de Irlanda, se acostumbra las bebidas alcohólicas, la cerveza, el alcohol y ponerse como araña fumigada o como placa de tráiler hasta atrás. No se trata de celebrar de esa manera a San Patricio. Muchos ni siquiera saben de qué se trata o quién era o por qué celebramos a San Patricio. Patricio nació en Britania, o sea, actualmente el Reino Unido, Inglaterra, y era hijo de unos patricios romanos propiamente, o sea, de nobles, de la nobleza. Nació en el año 385. Él creció en Britania cuando fue secuestrado por unos piratas y se lo llevaron a vender como esclavo a la isla de Irlanda. En Irlanda, al igual que en Inglaterra, él había sido Patricio había sido bautizado como cristiano. Ya había pasado esa época feroz en que los césares perseguían a los cristianos. Ya había pasado Constantino, ya el Imperio Romano se había cristianizado y por lo tanto Patricio fue bautizado cristiano. Se lo llevaron como esclavo a Irlanda, donde fue vendido y se dedicó a ser pastor por órdenes de su amo que lo compró. Era pastor de ovejas. Él tuvo la oportunidad de conocer y familiarizarse con la religión de los druidas. La religión de los druidas, que era ancestral antes de Cristo, eran una religión que amaba la naturaleza y se guiaba por las estaciones del clima y del tiempo. Ese es el origen precisamente de la celebración del Halloween, que era el fin de año druida, y comenzaba un nuevo año. Se consideraba el fin de año cuando caían las hojas de los árboles. Ellos lo relacionaban todo con la naturaleza, con las plantas y demás, y tenían normalmente lo que los distinguía era un hábito blanco, un cinturón y los conocimientos medicinales de las plantas. También acostumbraban llevar una hoz para cortar. Una hoz es un instrumento de la agricultura, como en la bandera rusa antigua, que aparecía una hoz significando agricultor y el martillo que significaba los obreros. Entonces la hoz es un cuchillo curvo con un mango derecho, o sea que esa es la hoz para cortar. Ellos acostumbraban llevar una hoz para cortar las plantas medicinales. Y su religión era basada en la naturaleza. Patricio tuvo un sueño mientras era esclavo, mientras cuidaba el ganado, tuvo un sueño de que iba a ser liberado. Y ese sueño se hizo realidad. Llegó un barco y logró rescatar a Patricio y lo devolvió a Britania. En Britania se hizo sacerdote y empezó a predicar allí en Britania hasta que fue nombrado obispo de York y se fue a Irlanda. Pero ya no iba como esclavo, ahora iba justamente a esa tierra donde fue esclavo para liberarla verdaderamente.
logró tener contacto con el rey y el rey lo aceptó y le permitió predicar después de haber puesto en evidencia las falsedades y los trucos mágicos de los druidas, y él lo manifestó y descubrió cuáles eran los trucos que utilizaban ellos. Sin embargo, Patricio hizo realmente milagros en nombre de Cristo, y para poder dar a entender la Santísima Trinidad utilizaba un trébol que es muy típico allá en Irlanda, y era el ejemplo, es decir, un trébol con 3 hojas unidas en un tallo, forman una unidad, son 3 hojitas diferentes, pero las 3 forman una unidad. De esa manera explicaba la Santísima Trinidad. Él hizo varias iglesias, edificó varias iglesias, logró la conversión en Irlanda, y la tradición, la leyenda, dice que en Irlanda no hay serpientes, porque él las expulsó todas de la isla de Irlanda. Así que yo aquí me encomiendo a San Patricio y le digo, híjole, ayúdame con las viboritas, porque hay cada lengua viperina. Ay, que Dios guarde el hora, como una amiga que le decíamos la cascabel, porque por ruidosa, por arrastrada y por venenosa. Así que le decíamos, enróscate y vámonos. Pero sí hay cada gente que con su lengua hace tanto daño y suelta tanto veneno que causa mucho daño. Así que le digo a San Patricio, ayúdame con estas viboritas. Pero San Patricio es el santo patrono de Irlanda, y el color verde es precisamente porque Irlanda siempre es una tierra muy fértil, siempre lluviosa y siempre verde durante todo el año. Es un lugar que Dios mediante, si Dios me concede vida y la nieve me lo permite, el año que entra voy a ir a una reunión de mi grupo de Viva la Gente, que cumplimos quién sabe cuántos años, pero sí los cumplimos. Así que la reunión va a ser allá en Irlanda. Este año el elenco con el que viajé se reúnen en Bélgica, en un castillo, así que ojalá y que Dios me dé licencia de poder ir. Bueno, es San Patricio, pero se acerca la fiesta importantísima del día 19 de marzo. Nuestra parroquia de San José tiene el privilegio de tener como santo patrono nada más y nada menos que al Padre aquí en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, esposo de la Virgen y patrono de todos los trabajadores y obreros. Eso se celebra el 1 de mayo, pero el 19 de marzo se celebra a San José, esposo de la Virgen y Padre aquí en la tierra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que se habla de San José? Vamos a ver aquí en el Evangelio según San Lucas, que es el que nos habla de don José. Fíjense que la hermana Verónica tuvo a bien de escribir los atributos del Señor San José, y están puestos ahí en un mecate, con unas hojitas de papel que se lleva el viento cada rato y que tienen que andar pegándolas, pero son muchos los atributos. Déjeme ir al capítulo segundo. Bueno, déjeme ir también con Mateo. Espérenme tantito. Y ahorita les cuento el chisme. A ver, Lucas, Juan, no, Mateo está atrás. Bueno. Mateo. Aquí está Mateo, pero... Miren, aquí está la genealogía de Jesús. Empieza Mateo, dice los antepasados de Jesús. Empieza en el capítulo 1, Mateo capítulo 1. Documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac y de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos.
De la unión de Judá y de Tamar nacieron Fares y Será. Fares fue padre de Esrón, Esrón de Aram. Aram fue padre de Aminahid, de Nazón, y Nazón de Salmón. Salmón fue padre de Boz y Rahab, su madre. Boz fue padre de Obed y Ruth, su madre. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre del rey David, el de las mañanitas. David fue padre de Salomón y su madre, la que había sido esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam, que fue padre de Abías. Luego vienen los reyes Asa, Josafat, Joram, Osías, Joatán, Jahaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliasim, Eliasim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim y de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Cristo. Repito, Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y de Jacob. Y Jacob fue el padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Cristo. ¿A qué se debe esta genealogía? Vamos a ver. La genealogía es muy importante porque se cumplen ciclos, que aquí lo explica Mateo. Ese fue el principio de Jesucristo. A ver, de modo que fueron 14 las generaciones desde Abraham a David, otras 14 desde David hasta la deportación de Babilonia, y 14 más desde la deportación hasta el nacimiento de Cristo. O sea, son 3 veces 14. El 14 es el doble del 7. El 7 significa totalidad. Por eso cuando Simón Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces, es decir, todas las veces. Y Jesús le dice, no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. O sea, no todas las veces, sino toditititititas las veces, todo el tiempo. 7, y el doble 7 es 14. Pero el 3 significa santidad, o sea, plenitud. Cuando se da la plenitud de los tiempos, es cuando Cristo nace. La plenitud de los tiempos viene a ser precisamente en el momento preciso, adecuado, en que Cristo debía de venir, para darle cumplimiento a la antigua alianza y para empezar una alianza nueva y eterna. Este es el principio de Jesucristo, dice Mateo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, como era un hombre bueno. Quiso actuar discretamente para no difamarla. ¿Por qué? Pues José se quedó sorprendido, dijo, caray, si yo quiero tanto a María, y cómo es posible de que se note la presencia de que va a nacer un niño. Dice, what's happening, what's going on. Bueno, no lo dijo así, lo pensó, pero en arameo. Dijo, ¿qué está pasando? Tengo todo derecho de acusarla ante las autoridades, es decir, esta me hizo de chivo los tamales. Pero no lo hizo porque los tamales eran de México y él estaba allá en Israel, así que por eso no dijo eso. Pero si la acusaba, condenaba a María a que muriera apedreada. Dijo, mejor calladito, me veo más bonito. Y guardó silencio. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David. Fíjate qué bonito, José, descendiente de David. José reconoce
que es descendiente del rey. No tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando, es por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. ¿Ok? Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Bueno, fíjese la desesperación del pobrecito de José. José era de la nobleza. Estaba comprometido en matrimonio con María, que era una chica extraordinaria. ¿Por qué? ¿Por qué era extraordinaria? Porque los papás de la Virgen María, nuestros abuelos en la fe, Joaquín y Ana, ya estaban en edad avanzada y ya no podían tener hijos, pero todo el mundo se burlaba de ellos, diciendo, oye, que algo le han de haber hecho a Dios, que Dios lo está castigando sin tener hijos. Entonces, era una humillación, y ellos fueron a pedirle a Dios. Joaquín se fue al desierto 40 días, mientras que Ana se quedó en casa pidiéndole a Dios que si le daba un hijo, lo consagraría a él, como se daba en la costumbre cuando nacía un hijo de una mujer de mayoría de edad, que era estéril, que no podía tener hijos. Tal es el caso de Ezequiel, el profeta, tal es el caso de Sansón, Sansón que me toque en bailo, no, Sansón el que era súper fuerte, que fue juez de Israel. Él nació también de una mujer que no podía tener hijos, que era considerada estéril. Después, el hijo de Isabel también, la prima de la Virgen, nació de Isabel cuando ya no podía tener hijos. Y ellos tenían la característica de que, al ser consagrados a Dios, permítame, Coca-Cola, refresca en grande. Este programa es patrocinado por Coca-Cola. Bueno, la característica de quienes nacían de esa manera es que eran consagrados a Dios, y su cabellera no podía ser tocada por la navaja. Ellos no podían beber vino ni bebida fuerte, y estaban consagrados a Dios. En el caso de María, ella fue consagrada a Dios desde su infancia. A los 3 años de edad fue llevada al templo y confiada a Zacarías, que era el esposo de su prima Isabel. Entonces él se encargó de su educación en la fe, así que era una chica elegida por Dios, era extraordinaria. Ella permaneció en el templo y bajo el cuidado de Isabel y de Zacarías hasta la edad de los 15 años, es decir, pasó 12 años bajo el cuidado de ellos. A la edad de 15 años, como era la costumbre judía, estaba comprometida en matrimonio. Se elegían las parejas desde antes de que nacieran muchas veces. Entonces María estaba comprometida en matrimonio con José, que era descendiente del rey David. Es algo muy importante. Entonces José estaba muy ilusionado. El trabajo que tenía como carpintero, no crean que era un trabajillo ahí cualquiera, no. En aquel entonces no existía la formaica, ni el plástico, ni el triplay, que es un invento del siglo pasado, ni la madera refinada. Él trabajaba, todas las cosas se hacían de madera. Entonces tenía un oficio muy noble, muy bueno, y un muy buen negocio. Entonces María pues tenía un muy buen partido con José. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Vamos a irnos otra vez acá. Déjenme señalar aquí
y con ese papelito para regresarme porque lo que pasó con José sigue, ¿eh? Pero quiero pasar ahorita a Lucas, al capítulo segundo, donde, no, el capítulo primero, donde resulta ser que en el capítulo primero, versículo 26, dice, al sexto mes del embarazo de Isabel, la prima de María, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia del rey David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Fíjense qué importante, llena de gracia. ¿Qué es esa gracia? Es un regalo de Dios que nos da la santidad y la vida eterna. Dios en su origen nos crió llenos de gracia, es decir, nos crió para vivir eternamente con Él en el paraíso. Sin embargo, esta gracia, este regalo, se pierde con el pecado de Adán y Eva. Es decir, la tentación de ser como Dios. Eso es apetecible. Pero ya eres como Dios. No estuvimos diciendo que Dios no hace basura, que te creó a su imagen y semejanza. Efectivamente. Ya Adán y Eva eran imagen y semejanza de Dios. Pero la tentación del demonio es, no, espérate. Vas a ser conocedor del bien y del mal, serás como Dios, serás igual a Dios. Ah, qué interesante. Esa es la tentación, ser como Dios, lo cual es bueno, porque incluso Jesucristo nos dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, es algo que Dios quiere, que seamos como nuestro Padre Celestial. Es bueno ser como Dios. ¿Dónde está lo malo de aquí? El decir, yo soy mi propio Dios, yo sé lo que hago. Dios, leave me alone, déjame en paz, deja de molestarme, yo sé lo que hago. Es cuando quitamos a Dios de nuestra vida. Ahí ya perdimos la gracia. Y por el pecado entró la muerte al mundo. O sea, esa gracia de vida eterna para vivir siempre con Dios se ha perdido. Antes había un árbol prohibido, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Los demás estaban permitidos, pero al comer de ese fruto entra la muerte al mundo y un árbol que no estaba prohibido ahora se prohibió. ¿Cuál es ese árbol? El árbol de la vida eterna. Por eso dice, vamos a expulsarlo, no sea que coman de este fruto y vivan eternamente y sean en todo igual a nosotros. Fíjense qué importante esto. Sin embargo, parece que todo está perdido, pero Dios hace una promesa. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, le dice Dios a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas tú entre todas las bestias del campo. Desde hoy morderás el polvo todos los días de tu vida. Pondré eterna enemistad entre ti, el mal, y la mujer, María, o sea, las nacidas en pecado. Entre tu descendencia, la descendencia del mal, y la descendencia de María Santísima. ¿Cuál es la descendencia de María? Jesús. Esta descendencia te aplastará, aunque tú trates de morder su calcañal, aunque trates de destruirle. Esta lectura se llama el primer evangelio, protoevangelio, donde hay el anuncio de que realmente va a haber una salvación. Pero esta salvación se va a dar en Jesucristo. Ese árbol que se puso vigilancia para que no lo coman y tengan vida eterna, se convertirá en el árbol de la cruz, en que Cristo, en el árbol de la cruz, nos viene a redimir. Es decir, por eso nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de Cristo el Señor, porque en Él está la salvación, nuestra gloria y resurrección. Cristo, prendido en la cruz, se convierte en el fruto de la vida eterna.
Cristo es el fruto de la vida eterna. Jesucristo ha dicho: mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. O sea que es Cristo el fruto de la vida eterna. Bueno, ¿y a qué se debe esto? Precisamente como estábamos hoy viendo aquí. Dice en la Anunciación: llegó el ángel y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Llena de gracia. O sea que María ya tenía la gracia santificante. Eso anuncia que nació libre del pecado original. El pecado original es el pecado de origen. Nacemos sin contar con Dios como nuestro Padre y Salvador. Somos creados por Dios, pero no somos hijos de Dios, porque el único Hijo de Dios es Cristo Jesús. Nosotros, por el bautismo, somos llamados hijos de Dios por adopción. Pero María nació sin ese pecado original. Desde el principio es llena de gracia. El Señor está contigo. María quedó muy conmovida por ese saludo. Al oír esas palabras se preguntaba qué significaba tal saludo. Pero el ángel le dijo: tranquila, María, no temas, porque has encontrado el favor ante Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Órale. O sea que María no es descendiente del rey David, sino José. Pero esas palabras como que le dan a entender a María de que tarde o temprano Pepito, don José, va a responder, porque él es el descendiente del rey David. Y dice: el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María, por el anuncio del ángel, sabe que se va a meter en problemas, pero confía en que José, que es un verdadero caballero y es un hombre inteligente y es un hombre muy prudente, sabrá responder para darle el nombre al niño de María. Es decir, darle su nombre significa darle el apellido, reconocerlo como su propio hijo. Y eso es la caballerosidad de San José. María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser esto si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tienes a tu pariente Isabel, está esperando a un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el 6º mes de embarazo. Para Dios nada es imposible. Y la respuesta de María es: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después de esto la dejó el ángel. María inmediatamente se puso en camino a Judea, al monte de Ain Karim, a visitar a su prima Isabel, a hacerse presente, y estuvo con ella durante 3 meses hasta que nació Juan el Bautista. Bien, Lucas no continúa diciendo qué fue lo que pasó con José, pero vamos a regresar acá a Mateo. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa
y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que le puso el nombre de Jesús. Es decir, José regresó con María, aceptó a María como su esposa. Mi hermano Sergio escribió una obra muy bonita que se llama Afuera y que José la coloca en la época contemporánea, actual, y presenta a José, que un amigo suyo, el ángel, le dice: oye, no tienes por qué dudar de María, es una chica decente, además la quieres, ¿no? Sí, pues si la quieres, acéptala. Y José va con María y le dice: María, hoy comprendí que cuando se ama no se piden cuentas, que cuando se ama no importa el pasado, que cuando se ama se entrega a uno plenamente. Fíjense qué bonito. María, quiero acompañarte en tu maternidad con mi ser de padre. Quiero acompañar a tu hijo como a mi propio hijo. María los acepta a los dos. Fíjense qué bonito, qué bonita actitud de José. Un verdadero caballero, un verdadero hombre que no hace preguntas. José es conocido como el santo del silencio. No se menciona ninguna palabra aquí que haya dicho José en las escrituras. Claro, no era mudo, hablaba seguramente, pero lo importante es que aún en su silencio es el hombre de la acción, es el que acompaña, el que protege. Posteriormente de eso, cuando se nota que es un hombre responsable, que es consciente de sus labores y de sus deberes cívicos, por eso fue a empadronarse de acuerdo al decreto que había surgido a su lugar de origen, y fue a Belén, donde se dio el tiempo en que Cristo naciera, y nació en Belén debido a que José cumplió con esa prescripción de civil. O sea que es un hombre, un buen ciudadano que cumple con sus deberes cívicos. Y también religioso, porque junto con su esposa, María, llevan al niño a presentar al templo 40 días después de su nacimiento. José tiene un papel fundamental en el crecimiento del niño hasta que ha cumplido con su misión, y ahora es tiempo en que el Señor lo llama para darle su premio en el cielo. Pero el hecho de tener aquí a San José es un privilegio muy grande para nosotros. Así que este día 19 vamos a celebrarlo, es martes, pero vamos a tener la misa solemne. Espérense a que Mickey Mouse, Goofy y Donald acaben de darnos la hora, ¿ok? Bueno, entonces les estaba diciendo que esta es una fiesta importantísima. Martes vamos a tener la misa solemne el martes en honor al Señor San José. Y después de esto vamos a ir al salón parroquial a disfrutar de juegos, de música, de la comida deliciosa que ustedes van a traer para festejar al Señor San José y compartirla entre todos los presentes. Así que esta es su fiesta patronal. A mí me da mucha envidia y mucho celos y enojo que ustedes mandan dinero a su tierra para la fiesta patronal de allá de su pueblo, y ustedes no se dan cuenta ni favorecen de que esta es su parroquia y que debemos de gozarnos con nuestro santo patrono, Señor San José. Así que por favor, vengan. No les estoy pidiendo dinero para los cuetones y para las flores y demás, sino vengan, participen y traigan un platillo para compartir, en la misma forma como ustedes van a recibir de otros platillos deliciosos que traigan. Y si quieren quedarse al final para ayudarnos a recoger las mesas y barrer y hacer el salón, qué bueno. Pero vamos a hacerlo todos juntos y alegrarnos. Básicamente algunos anuncios. Es muy importante que lean el boletín, que se encarguen de él y que lo conozcan. Hay una meditación que no es por nada, pero me gustó.
la fiesta de San José, viene la oración de San José aquí, el horario de los oficios de la Semana Santa y la reflexión mensual del obispo. Mañana sábado a la 1 de la tarde vamos a tener la preparación para los oficios de Semana Santa. Requiero que vengan todos mis acólitos, por favor, mis acólitas. Aunque no hayan sido instituidos, los que gusten ayudarme en las celebraciones de la Semana Santa participen. También lectores, ministros de la Eucaristía y todos los que quieran ayudar en las celebraciones. También vamos a hacer los preparativos para la institución de ministros de la palabra, de ministros de bienvenida y de ministros de la Eucaristía. Así que quienes de ustedes sepan leer o quieran ayudar repartiendo los boletines, los sobres que se dan para alguna colecta, que quieran dar la bienvenida a quienes vienen, que tengan una sonrisa tan bonita como la mía, por favor vengan mañana a la 1 de la tarde para poder preparar de la forma como van a ser instituidos como ministros, ¿ok? De la palabra, de la Eucaristía o de bienvenida. Así que por favor participen con toda confianza los más que puedan y también que ayuden para la celebración de esta Semana Santa. Bueno, pues que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que les vaya muy bien.